Bueno chicos, bienvenidos a este video. El objetivo de este video es explicar un tema que es relevante en el momento de desarrollar un diseño, de proyectar y desarrollar un diseño desde el punto de vista de la antropometría. Entonces es proyectar con dimensionamiento antropométrico. Ese es el objetivo de este video, dar unos parámetros en relación a ese tema. Eh, Está orientado principalmente a los ejemplos que vamos a ver desde el punto de vista del diseño industrial, aunque aplicaría para diferentes escenarios en donde lo que se esté proyectando, lo que se esté planeando, tenga una relación antropométrica pues, con el ser humano. Para tal fin estoy trabajando en este ejemplo con unas tablas antropométricas que son, digamos, aquí tengo unos ejemplos de esas tablas antropométricas. Todas estas imágenes con fondo blanco son diferentes páginas de un documento, que es el siguiente, que tengo aquí el PDF. Adjuntaré en la descripción del video el link, un link donde puedan descargar este PDF. Igual lo pueden buscar muy fácil por internet. Y bueno, es dimensiones antropométricas de la población latinoamericana, México, Cuba, Colombia y Chile. Básicamente lo que se hace en este documento es un estudio donde desde, a través de unas herramientas estadísticas se genera pues, digamos, un reconocimiento de las características dimensionales de diferentes sectores de la población, masculino y femenino, en diferentes rangos de edad, que va desde niños hasta adultos mayores. Bueno, hay muchísimas tablas aquí, ¿sí? Incluso detalla algunas dimensiones generales, por ejemplo, de manos y pies, ¿sí? Y de agarres. Bueno, estos son grupos poblacionales que el estudio toma, y sobre esos grupos poblacionales, en general son grupos poblacionales de, digamos, laborales, sobre los cuales se desarrolla este estudio. Yo específicamente he seleccionado estos ejemplos que están aquí. Digamos, tenemos población masculina de trabajo industrial de 18 a 65 años. En este caso, estos tres de aquí y estos tres de la derecha son población, es lo mismo, digamos, sería el mismo caso, pero en femenino, población de trabajadores industriales en sexo femenino de 18 a 65 años. Cada uno tiene tres páginas, corresponden a la misma población cada uno, o sea, tanto en hombres como en mujeres, y se complementan. Digamos que, eh, pues vemos que aquí tenemos un diagrama básico en posición de pie, erguido. Aquí arriba también, permítanme un momentico, problema técnico. Aquí también pues tenemos en posición de pie, pero con los brazos en diferentes posturas de extensión, y aquí en postura sedente. Entonces, ¿qué tienen estas tablas antropométricas? Hay varias tablas antropométricas que podríamos tener o adquirir. Estas me parecen interesantes primero pues porque están pensadas desde la población latinoamericana, en algunos casos de algunos países latinoamericanos, lo que nos permite entender el fenómeno antropométrico desde lo latinoamericano y no desde, por ejemplo, población norteamericana o población europea, que sus condiciones antropométricas son diferentes. En general, digamos, podríamos decir que esas otras poblaciones antropométricamente son de mayor dimensión. Aquí pues somos en Latinoamérica un poco más pequeños, ¿no? Dado pues todo el tema racial, si se quiere, pues, o étnico mejor, eh, y cultural que caracteriza a Latinoamérica. Bien, además, pues hay varios estudios. Este tal vez no es el estudio más detallado, pero tiene un plus que me parece muy chévere en el modo como se organiza. Es que tenemos las tablas antropométricas, ya explico en qué consisten, con unos diagramitas de la figura humana en diferentes vistas y en diferentes posturas que nos permiten entender muy bien a qué se refiere cada una de las dimensiones. Entonces, estas tablas antropométricas se caracterizan, bueno, o cómo están construidas. Simplemente son
lo que tenemos aquí son unos números, que son unas convenciones, o sea, estos son, evidentemente son cotas, pero las cotas no son, digamos, los números que aparecen aquí no son la medida, sino que es nada más una convención que nos remite a la tabla. Ejemplo, bueno, la cota uno que gráficamente no aparecería porque la cota uno según dice aquí, pues es el peso, entonces no se mediría con una cota, pero la cota 2 que es la estatura, aquí ya la podemos comenzar a identificar. La cota 2 o el dato 2 es la estatura, por ejemplo. La cota 3 la altura de los ojos, que la tenemos aquí. La cota 4 la altura del oído, ¿cierto? Si nos vamos a otra tabla, tenemos también, por ejemplo, la cota 20 que la vamos a llamar, está por aquí, alcance vertical máximo. Aquí nos indica hacia, digamos, qué parte de la empuñadura de la mano corresponde a esa cota, ¿sí? Eh, por ejemplo, la cota 14 o el dato 14 anchura máxima del cuerpo, ¿sí? Aquí nos indica, pues, entre, digamos, el ancho de los hombros, pues, más o menos es lo que nos trata de representar, ¿cierto? El ancho más exterior. Y aquí, bueno, otras dimensiones también en posición, digamos, sedente. Con la mujer, pues, funciona igual, ¿sí? Digamos que son los mismos datos, pero adaptados, no, tomados desde la mujer en, con esas características. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo surgen estas muestras? ¿Cómo se hacen estos estudios? Una idea muy general, porque pues es un tema grande de estadística, pero pues básicamente estos estudios se hacen un muestreo de toda la población. Puede ser que digamos, se seleccionen 1000 hombres y 1000 mujeres de esta población industrial de 18 a 65 años, y a esas 1000 personas, digamos, por decir un dato, se le toman las medidas, se hacen mediciones con los instrumentos propios, digamos, del estudio antropométrico, desde la ergonomía, y bueno, digamos que se hacen los registros, ¿sí? Aquí yo puse un ejemplo rápido, a tratar de explicarlo rápido. Digamos, si hablamos de la estatura del hombre en esa población, vamos a tener que, pues, va a haber una cantidad de personas. A ver, según esas tablas antropométricas, el rango lo tomamos, la persona más pequeña, casi la más pequeña va a ser de 1576 milímetros de alto, o sea, 1,57. Vamos a tener aquí otras personitas en percentil 5, ya explico los percentiles, de 1668, ¿sí? Y digamos, las personas más altas, hombres más altos, a 1780, es decir, 1,78 m. ¿Qué sucede aquí? Que pues, lo que se hace es, respecto a esa cota específica, la cota número 2 de estatura, a esa medida, pues, lo que se hace es tomar la altura de esas 1000 personas, de esos 1000 hombres en este caso, en este ejemplo, ¿sí? Y vamos a encontrar pues que hay una cantidad, por ejemplo, puede haber 4 personas que midan esta estatura, luego va a haber 10 que midan un poquito más, va a haber 20 que midan más, va a haber 80 que midan más, va a haber ya 200 que midan más, ya va a haber, digamos, 300 que midan, digamos que va a ser la mayoría que midan, por ejemplo, en 1668, bueno, y así sucesivamente, hasta que vuelve y cada vez va a haber menos hombres que comienzan a medir menos estatura. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las personas de mayor estatura y de menor estatura, pues son una minoría y que la mayor cantidad de personas pues se van a concentrar más o menos aquí en la mitad de esa, digamos, de esa población. Esta gráfica que estoy dibujando aquí o que dibujé acá se llama la campana de Gauss, que es una campana sobre la cual se grafica pues todo este tipo de muestreos estadísticos de carácter cuantitativo. Entonces, desde la altura más chiquita hasta la altura más grande, que son estos extremos, lo que se hace es dividir en 100, y esos van a ser los percentiles, ¿sí? Quiere decir, bueno, percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta percentil aquí 95, 96, 97, hasta percentil 100. Pues vamos a tener unos casos que midan muy poquita estatura, la menor estatura, el hombre más pequeño de esa muestra, hasta el hombre que mide más alto en esa muestra. Ahora, ¿qué pasa? Estas tablas antropométricas trabajan con percentiles 5, no, 50 y 95, ¿cierto? Eso es, bueno,
parte de esa decisión tiene que ver con que pues del percentil 5 para abajo ya es una minoría muy chiquita y muy despreciable, y en el percentil 95 también es una minoría muy chiquita y más despreciable, que son una población que, pues claro, desde el punto de vista humano es importante, es relevante poder diseñar para esos casos, pero son casos muy aislados en los cuales pues vale la pena ya diseñar específicamente para ese tipo de población. Ya entonces, dentro de estas tablas, lo que hacemos es trabajar desde el percentil 5 al 95, que es donde estaría más la mayoría, digamos, de una manera generalizada la población, para tratar de abarcar, digamos, un poco esa mayoría. Ahora, claro, el tema de la ergonomía, pues buscamos generar diseños inclusivos, efectivamente. Eh, pero entonces, eh, hay que tener en cuenta que cuando diseñamos, el diseño perfecto no existe. Si un diseño que sea 100% inclusivo para todo el mundo, es quizá, bueno, tampoco considero que es una regla absoluta, pero muchas veces va a ser un diseño que tal vez no le resuelve de la mejor manera a todas las personas. Hay que saber decidir en qué momento queremos o de qué manera es posible abarcar la mayor cantidad de gente, ¿sí? Donde probablemente va a ser muy difícil hacer un muy buen diseño para el 100% de la población, pero sí podemos intentar abarcar lo más posible buscando que sea lo más óptimo posible el diseño. Entonces, por eso en este caso trabajamos desde el percentil 5, el percentil 50 y el percentil 95 que están aquí graficados. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el caso específico de la estatura, efectivamente, un hombre de percentil 5, de estatura en percentil 5, medirá 1576 centímetros, es decir, unos 57,5 más o menos de estatura. En percentil 50, 1,66 y en percentil 95, 1,78. ¿Sí? Bien. Además tendremos el promedio que está aquí, esta X. La estatura promedio es 1675, que no es lo mismo que percentil 50, solo quiero hacer esa salvedad, porque ¿qué pasa? A veces las campanas de Gauss pueden hacer que la mayor cantidad de población pues tiendan más a ser, digamos, a estar sobre el promedio, tienden a estar más abajo del promedio. En este caso, tiende a estar un poquito sobre el promedio. Entonces, el percentil 50 va por aquí. Se me torció un poquito. Y ese es el que mide 1668, pero el promedio es 1675. Pero en términos prácticos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar como referencia la mínima, el percentil 5, la máxima, que es el percentil 95, y la media, o por medios, digamos, por medios. El percentil 50 está muy cercano al percentil, al promedio. También podríamos utilizarlo en este caso. Yo lo que voy a hacer es una explicación general, digamos, un poco práctica, para poder aproximarnos. Entonces, ahora sí vamos a los actos, vamos a la explicación. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando vamos a proyectar con dimensionamiento antropométrico, en principio, digamos, una manera de hacerlo es, ok, decir qué es lo que estamos dimensionando, y de eso que estamos dimensionando, si lo podemos tomar con un criterio que vamos a llamar dimensionar por máximas, dimensionar por medias o dimensionar por mínimas. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? ¿En qué consiste? Yo aquí he puesto 3 ejemplos, uno que corresponde con cada uno. El primer ejemplo es con una puerta, que es un ejemplo típico de dimensionar. Digamos, en este caso es un elemento arquitectónico, ¿sí? Pero que evidentemente depende de la escala humana, de manera muy directa, ¿sí? Y es un ejemplo típico de diseñar por máximas. ¿Qué pasa? Diseñar por máximas quiere decir, listo, en el caso, por la naturaleza del uso de la puerta, porque la puerta habitualmente es un elemento que se relaciona sobre el ser humano, es decir, el ser humano va a estar interno dentro de ese escenario que es la puerta, si queremos entenderlo como un escenario. Pues claro, si yo hago que la puerta sea más grande, garantizo que casi cualquier ser humano pueda entrar en esa puerta, ¿sí? Bueno, entonces,
uno diría, listo, podemos diseñarlo por máximos, ¿sí? Aquí podríamos decir, listo, si nos vamos por máximos, en este caso tomaríamos al hombre porque en todo caso el hombre tiende a ser más alto que la mujer. Ya sabemos que la estatura del hombre en percentil 95 es 1,78, ¿cierto? O sea, un hombre grande. Y en el caso de una mujer, que por aquí tengo la medida, pues es 1,65,8, es decir, casi más o menos 2 o 3 centímetros más pequeña la mujer. Entonces podemos tomar la referencia por máximas. Yo aquí le puse de una vez un 80 a esta cota, pero podemos basarnos en la de 1,68, ¿sí? Perdón, 78. Y decir, ok, listo, pues para que garanticemos que toda la población latinoamericana pueda ingresar a esa puerta, basta con que la altura de la puerta pues tenga unos 78. Digamos que ese sería un primer criterio, pero en todo caso es un criterio incompleto, ¿sí? El raciocinio en todo caso es válido, en principio, ojo porque no está totalmente bien resuelto, pero claro, si la puerta tiene unos 78, pues una persona que mide unos 78 puede ingresar a esa puerta, por esa puerta. Una persona, un hombre o una mujer que midan unos 70 también pueden ingresar, ¿sí? Un niño evidentemente también puede ingresar, ¿sí? Entonces cumpliríamos, sería un diseño por máximas. ¿Qué pasa? Pues que no hemos terminado de entender la naturaleza del fenómeno, o sea, cómo es la situación de uso de una puerta. Primero, pues cuando uno camina y cuando entra a la puerta, pues camina. Luego la estatura varía, la estatura puede ser un poco más cuando yo camino. Y luego pues hay una minoría de personas que sí pueden medir uno más de 78, es decir, una persona percentil 100 o casos muy especiales y muy específicos de población que de pronto no se tuvieron en cuenta en las tablas antropométricas, o una persona que viene del extranjero, o situaciones muy particulares. Entonces, el estándar que se maneja para una puerta es de 2 metros 10. Entonces, 2 metros 10 sí garantiza que prácticamente cualquier persona puede ingresar, ¿sí? Incluso en dinámicas, pues caminando de manera enérgica, que puede su estatura aumentar 5 o 6 centímetros mientras se desplaza. Si está entendiendo que la acción de entrar a través de la puerta es una postura dinámica, es decir, una postura que no es estática, que nos da un dimensionamiento constante, sino que es un dimensionamiento que varía. Y aquí puse a Shaquille O'Neal intencionalmente porque ese man mide 2,16. Entonces, bueno, se me bloqueó esto, voy a cerrar un momento. Mide 2,16. Entonces uno dice, pucha, cuidado porque entonces si diseñamos puertas donde el estándar es de 2 metros 10, eh, pues entonces Shaquille O'Neal no entra. Ya este es un caso muy, muy singular, ¿sí? Entonces, por supuesto que si podemos diseñar puertas de 2 metros 20, está bien, 2 metros 30 también nos funciona bien, también dependerá de la altura de la arquitectura, pero Shaquille O'Neal es un caso muy, muy singular, ¿sí? Es muy, muy singular en el mundo, ¿no? Así como, entonces digamos en este caso no se suele considerar este tipo de casos, depende, ¿no? En este caso de la puerta pues el 2,10 es el estándar o 2,20, pues listo, depende. Igual, también depende de la puerta, depende del espacio, depende de la usabilidad, de la altura del piso, de la arquitectura en general. Si estamos hablando de un portón de una casa pues más lujosa, hay portones de casas, mansiones que tienen 3 metros de alto, las puertas de las iglesias. Bueno, estos ya son situaciones singulares que en todo caso se va por máximas, porque me garantizan que todo el mundo entra. eh, Me garantizan que todo el mundo entra. Y pues ya depende de variables muy específicas. En el caso de la iglesia, una puerta grande depende la decisión se toma pues por un tema simbólico. En el caso de una puerta grande de una mansión, por ejemplo, también obedece a un tema simbólico de transmitir una idea de prestigio, de poder, ¿sí? Y técnicamente, pues esas puertas, el caso de la puerta de una casa de este tipo, pues seguramente tienen además sistemas en la puerta que ayuda a que abra fácil, porque pues evidentemente una puerta de 3 metros ya es más pesada y bueno,
también un tema técnico que en este caso pues se puede relacionar con ergonomía, pero ya ustedes se imaginarán esas situaciones específicas. Igual que una iglesia, la puerta de la iglesia no se suele abrir y cerrar todo el tiempo, sino que abre y cierra de manera ritual y de manera eventual. Bien, entonces, esos son ejemplos de máximas, ¿sí? Me garantiza entonces que un niño, que una persona, un ser humano con condición de enanismo pueda entrar. Funciona bien, en general, ¿cierto? Ahora viene otro caso, yo voy a ver por el caso opuesto, ¿no? El caso de diseñar por mínimas, por dimensiones mínimas, tomando el percentil mínimo. Ese caso es el que he tratado de ilustrar con este ejemplo. Antes de esto, quiero hacer una salvedad y es que estas decisiones y esos criterios no son absolutos, no existen absolutos. Esta toma de decisiones, así como nos pasa con Shaquille O'Neal, pues son decisiones que eh, pues, evidentemente obedecen a un razonamiento abstracto y que pues va a haber situaciones muy específicas donde las condiciones varíen. Es decir, aquí no hay una norma realmente. O sea, se normalizan las medidas, pero el razonamiento no tiene una norma, no hay una fórmula absoluta y las variables que uno pueda considerar siempre van a depender. Para mí siempre diseñar y proyectar no existe una fórmula, sino que todo depende de los criterios que se estén considerando. Entonces depende, ¿sí? Es relativo a ciertas variables, o sea, aquí se puede relativizar. En el caso aquí, yo escogí la palanca del agarre del freno de una bicicleta, ¿cierto? En este caso, fíjense que el fenómeno es distinto. En este caso, el cuerpo humano es el que tiende, digamos, es algo que yo identifico, es que el cuerpo humano tiende a envolver esa dimensión. En el caso de la puerta envolvía al ser humano. En este caso, es el ser humano con su mano quien envuelve esta interfase o este elemento del freno de la bicicleta, ¿sí? Luego, pues estamos hablando de bicicletas para adultos, ¿no? En este caso que pueden ser utilizadas por hombres y por mujeres, ¿sí? Entonces, aquí el criterio que de pronto de base con el que podemos arrancar es diseñar por mínimas, decir, ok, si logramos que una mujer, que la mujer tiende a ser más pequeña desde el punto de vista antropométrico, y en percentil 5 que sería la muestra más pequeña de esa mujer, si una mujer logra agarrar esa mano, perdón, si logra con su mano agarrar y apretar, digamos, ejecutar ese freno, lo más probable es que las manos más grandes, en percentil 50 y en percentil 95 de hombres y mujeres, también lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, un primer criterio puede ser diseñar por mínimas, en este caso, y decir, listo, si logramos que funcione en percentil 5, es muy posible que nos funcione en percentil 95 en hombres, ¿sí? Aquí no tengo la tabla antropométrica específica para el dimensionamiento de manos de hombres y mujeres, pero bueno, es solamente un ejemplo general que estoy manejando. Pues claro, yo aquí puse en las imágenes el mismo dibujo a la misma escala de la palanca del freno de la bicicleta, pero una mano cada vez más grande. Las tres manos, aquí en este ejemplo que es más gráfico, las manos van creciendo de acuerdo al percentil y en principio se ve compatible y viable que pueda ejecutar la acción de apretar y de ejecutar la interfaz. Ahora, ¿qué pasa? Como les digo, el diseño puede ser, digamos, un diseño es perfectible, es decir, yo puedo establecer unos parámetros básicos, pero siempre puedo tener un criterio más perfecto, más consciente, con más variables que yo pueda establecer, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que en el diseño de este tipo de elementos, usualmente el dimensionamiento es universal, ¿sí? Eh, digamos que no he encontrado pues que existan tallas para estos palancas de freno y por lo tanto eh, pues este criterio bajo esa noción de establecer un diseño que sea lo más universal para toda esta población pues sobre el percentil 5 funcionaría, ¿sí? Otra cosa sería que ya se diseñe por tallas, es decir, que esta dimensión de aquí se pueda adquirir por tallas, pues eso sería un beneficio, eso sería lo ideal, ¿sí? Eso sería lo ideal. ¿De qué depende esa decisión?
de la disposición que tengan las fábricas a especializar los diseños a diferentes condiciones de uso, ¿sí? A manejarlo por tallas, ¿cierto? O idealmente además, o sea, o lo manejo por tallas o lo manejo ajustable, ¿no? Por ejemplo, que aquí tenga un elemento, una dilatación que me permita que esto sea grande o sea chique y esta cota aumente y disminuya. ¿Sí? Aquí que haya una junta y que acá, yo que sé, haya un deslizable o algo así, que me permita ajustar la cota. Entonces, eso podría llegar a pasar, ¿sí? Entonces, sería lo ideal porque realmente sería un diseño personalizado o más cercano a las condiciones individuales de cada ser humano, ¿sí? Eso depende de lo rentable que sea el diseño, del presupuesto que hay para el diseño, ¿sí? Ahí es donde hay un proceso de toma de decisiones que es mucho más complejo que simplemente lo que estoy afirmando acá. Y un tercer caso que he propuesto aquí, que es diseñar por medias, es decir, cuando nos vamos por el percentil medio, ya sea por promedio o por el percentil 50, que casi, en general son muy cercanos esos valores. Y estoy refiriéndome específicamente a la altura de una silla, ¿sí? Aquí tengo esta altura de una silla. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría manejar sobre igual que el criterio de abajo, ¿sí? Decir, no, pues si yo hago que una persona pequeña pueda sentarse, una persona grande probablemente también. Hay un criterio que en el diseño del mobiliario y de las sillas hay que buscar y es que siempre el talón debe apoyarse en el piso, ¿sí? Y que la carga de toda la pierna se asciende en el talón y no se asiente en la zona pupitlia, que es la que queda en la cuenquita que queda por detrás de la pierna, o en la zona detrás del muslo que se apoyaría sobre la silla. Ahí no debería apoyarse la carga porque pues lo que pasaría es que se corta la circulación de la pierna. Y eso sería nocivo, sería incómodo, haría daño, digamos que no sería lo óptimo desde el punto de vista del confort. Entonces siempre buscamos en el diseño de mobiliarios que el apoyo se vaya aquí al talón y esa carga llegue al talón y no a esta zona detrás del muslo o cerca a la zona pupitlia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí uno diría, listo, si hago que una persona pequeña logre apoyar el talón, pues una persona grande también va a quedar bien. Ujú. Pero entonces uno dice, pucha, no tanto, porque entonces ya la persona grande queda muy en cunclilla, muy, digamos, la superficie le queda muy abajo, ¿sí? Y de pronto pues, queda muy acunclillada, ya queda muy incómoda. Si el puesto tiene pupitre, digamos, la rodilla va a comenzar a chocar con ese pupitre, porque si es un hombre percentil 95 ya se pone complicada esa situación. Y además reincorporarse, es decir, ponerse de pie para esa persona va a ser más difícil. Por eso podría inducir también algún accidente. Entonces ahí uno dice, bueno, de pronto entonces el extremo de irnos por mínimas, de pronto aquí no es lo mejor. De pronto sea lo mejor irnos por medias. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a ver los percentiles, vamos a ver el de hombre y vamos a ver el de mujer, a ver qué dice el percentil. ¿Qué altura debemos ver? Entonces nos vamos a ir a esta tablita que está en posición sedente. Vamos a encontrar que la cota que más nos permite entender cuál debería ser la altura del asiento es esta cota que tiene el número 28. La buscamos aquí. Altura popitlia se llama eso, que es la altura precisamente desde el piso hasta la zona popitlia que les acabo de indicar atrás, en la cuenquita pues que queda atrás de la rodilla y atrás del muslo. Entonces, vamos a encontrar que en el percentil 5, que es un hombre pequeño, en este caso mide 374 milímetros. Recuerden que esto está en milímetros. ¿Mm? En percentil 50 es 412 y en percentil 95 es 453 milímetros. Y en el caso de las mujeres, por aquí lo tenemos, la altura pupila más pequeña pues está en 338 y en percentil 50 está en 376. Bueno, aquí uno podría tomar dos criterios, el más básico y el más elemental, digamos. Es decir, listo, el hombre es 412, entonces las mujeres me van a decir, no, pero ¿por qué siempre el hombre? No tiene por qué ser siempre el hombre. En este ejemplo, en primera instancia lo hice con el hombre y tomé como referencia ese 412 del percentil 50 de hombre de la altura pupitre. Y sobre ese yo puedo decir, listo, 412 milímetros es la altura del hombre en percentil 50.
¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la población media? Pues no media, sino de percentil 50, que es 376, pues también podría contarse. La voy a escribir aquí, 376 milímetros. Por ahora la voy a escribir un momento acá. Este sería mujer en percentil 50. Por ahora en la primera parte del ejemplo yo había tomado ya previamente el 412 y dije, listo, nada, 412. Y si ustedes se dan cuenta, las sillas en general, para escritorio específicamente, tienen más o menos 41 centímetros de altura respecto a este punto. ¿Sí? 41 centímetros. Digamos que ya hay un centímetro, no me parece tan grave, 5 milímetros, un centímetro. Bueno, pero es más o menos esa medida, 41, ¿cierto? 41 centímetros. Esos 41 centímetros no me van a permitir que una persona pequeña, en este caso un hombre, pues pueda apoyar tranquilamente su talón en el piso. Pero sí me van a permitir que un hombre que es percentil 95, que mide, que su altura popitil es de 453 milímetros, es decir, 45 centímetros, esté cómodo. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde uno puede tomar decisiones. Lo que yo consideraría de pronto más equitativo es decir, no, pues si tenemos que el percentil 50 de hombres es 412 y el percentil de mujeres 50 de esa distancia de la altura popitlea es 376, pues podríamos sacar un promedio entre los dos y decir, listo, mediemos entre las dos medidas porque pues de hecho la población mundial de mujeres creo que es un poco mayor. Entonces me puede decir, listo, vamos con las dos. Podemos sacar promedio ahí. Si yo tomo mi calculadora y tenemos aquí 412 de hombre más 376 milímetros de mujer, eso es igual a 788, los dividimos en 2 para sacar el promedio y me da 394. Luego, 394 podría ser una altura óptima por medias para poder, para dimensionar, ¿no? No sé qué pasó aquí. Guardemos un momento. Qué pena con sus mercedes. Sí, listo. Entonces dijimos, ¿cuánto? 394. Fíjense que la diferencia es de menos de 2 centímetros. Podríamos tomar esta como altura oficial. Muchas de las sillas nos llegan de 41 centímetros, pero como muchas de estas sillas están diseñadas no en Latinoamérica, sino son medidas estándar que probablemente no hagan el estudio, sino que simplemente dicen, listo, no, el estándar es 41 porque así se determinó y muchas de las sillas provienen de Estados Unidos o de Europa, entonces ya. Lo correcto para la población latinoamericana, porque si compramos una silla Ames o una silla famosa, pues estas sillas famosas no están diseñadas específicamente para Latinoamérica. Entonces vamos a encontrar estos dimensionamientos un poquito mayores. Para Latinoamérica debería ser un poquito más pequeño, 394. Entonces 394 sería el promedio entre el percentil 50 de hombre y percentil 50 de mujer. ¿Sí? ¿Voy a tener problemas con los hombres y mujeres de percentil 5? Sí, sí tendría en principio problemas, pero ahí es donde entra el diseño. Vamos a ver cómo es el percentil 5 de mujeres. Ah, de hecho, este es el percentil 5 de mujeres. El percentil 5 de mujeres, que es el más pequeño, es 338 de la altura de la fosa popitea. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer uno? Ahí es donde en el diseño uno puede mediar, ver cómo procura aproximar, digamos, integrar la mayor cantidad de la población posible, en tanto lo haga bien, ¿sí? Porque a veces tratamos de incluir la mayor cantidad de la población y finalmente terminamos haciendo un mal diseño para todos. Ahí es donde toca tomar decisiones. En este caso decidimos no diseñar directamente para toda la población, incluyendo el percentil 5 directamente, pero el percentil 5 de mujeres y de hombres en todo caso, porque también es una altura
pupitre que va a ser menor. Una alternativa es, bueno, de pronto puede haber un accesorio desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Que sea un apoyapiés aquí. Aquí lo hice de una manera bizarra. Ya ustedes como diseñadores lo que tienen que hacer es decir, listo, qué configuración debe tener esto y por qué, cómo se puede resolver un apoyo para esos pies, ¿no? Un apoyo para esos pies de esa persona, un apoyapiés de esa persona que mide percentil pues 5. Ahí ya le dan el apoyo, ya resuelven esa altura y ya resolvimos el conflicto de que la esquina de la silla o el borde de la silla presione sobre la parte posterior del muslo y genere incomodidad o un problema de circulación y que se le duerma la piel, se le duerman las piernas al usuario. ¿Sí? Entonces, fíjense, son criterios que en todo caso son criterios que son debatibles, son discutibles, pero siempre hay que buscar, digamos, los mejores argumentos para tratar de establecerlos. ¿Cuál es el papel del diseñador cuando está dimensionando los productos? Pues revisar, entendiendo cuál es la naturaleza de la actividad, la naturaleza del uso, ¿sí? Y estas tablas antropométricas, digamos, determinar cómo debemos dimensionar. He puesto esos 3 ejemplos aquí. ¿Listo? Bueno, si van teniendo preguntas, pueden escribirme ahí en los comentarios de YouTube o directamente me pueden escribir, que les dejaré el contacto. O si tienen algún aporte o un punto de vista distinto, también pueden ponerlo allí y plantearlo, que está bien, como les digo, digamos, me parece que no se trata de tener una verdad absoluta, sino que estas variables puede uno seguirlas estudiando y seguirlas profundizando y tratar de sofisticarlas cada vez más. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el diseño ideal? Precisamente eso. Hay 2 alternativas, como ya lo mencioné ahorita. Que un diseño se pueda establecer como la ropa, por tallas. ¿Sí? El vestuario, la ropa o algunos elementos industriales se adquieren por tallas y eso garantiza que en ciertos rangos, ¿cierto? En ciertas secuencias, digamos, una talla, digamos S, M, L, XL, pues permite cierta adaptabilidad y cierta flexibilidad del tipo de producto a diferentes condiciones antropométricas. En la ropa se lleva a cabo con frecuencia, pues porque precisamente la ropa tiene una relación demasiado directa con el cuerpo humano. Y al tener una relación directa con el cuerpo humano, pues está bien, lo más pertinente es especializar la ropa de acuerdo a, a la diversidad de seres humanos, especializándola en tamaños, ¿no? Especial para personas S, M o XS, etcétera, ¿cierto? O la otra manera es como pasa con los mobiliarios. ¿Sí? Aquí es cuando uno dice, listo, ustedes pueden decir, no, pues entonces estas sillas están mal, está el ejemplo que es estática, es decir, es en tubería metálica, esa silla está mal. Uno podría decir, no, pues bajo esos criterios está mal porque es que es un diseño que primero este apoyapiés desde el punto de vista estético, funcional, productivo, bueno, X razones que ustedes quieran, no es lo más óptimo. Uno podría llegar con ese argumento, ¿sí? Y ustedes dirían, no, lo mejor es que sea una silla ajustable, ¿no? Una silla de escritorio que pueda ajustar las medidas. Claro que eso es lo ideal, lo que llamamos a veces sillas ergonómicas, pues que eso de ponerle el apellido ergonómico es muy chistoso. Todo producto tiene una dimensión ergonómica, ¿sí? Que sea más o menos propicia de acuerdo a qué, pero todo producto tiene una dimensión ergonómica. O sea, es redundante, no sé si redundante, es inadecuado decir que algo es ergonómico. Todo tiene una ergonomía, que sea adecuada o que no sea adecuada de acuerdo a X actividad o de acuerdo a X criterios, otra cosa. En este caso, este tipo de sillas, pues sí, chévere poder graduar la altura, el ángulo de la espalda, tiene además los apoyacodos, tiene rueditas, es decir, tiene una serie de respuestas especializadas para condiciones de uso, pero como digo, son especializadas. Si yo voy a adoptar una institución, una universidad, un colegio o unas oficinas que necesito mucho personal, dotarlas con este tipo de silla me va a salir mucho más costoso. Ahí hay una variable que es el presupuesto, porque es que estas sillas implica todo un tema productivo y técnico mucho más específico, entonces pues me va a salir más costoso. Entonces, ¿en qué momento es pertinente invertir o facilitar esta silla y en qué momentos no? ¿Sí? O si son oficinas, pues las oficinas de la persona que va a estar muchas horas trabajando puede ser una silla de oficina de este tipo como las que vimos en internet.
¿sí? Ajustable, ¿sí? Porque va a estar una persona trabajando en su puesto de trabajo con su computador. Pero las dos sillitas de las personas a las que esa persona va a atender, que son personas que llegan de manera esporádica, pues no tienen por qué ser unas sillas especializadas, pueden ser unas sillas más estáticas como estas, ¿sí? Si estamos en una universidad o en un colegio, pues para toda la población estudiantil invertir sillas que sean ajustables, eh, digamos, también no es tan rentable, es difícil, ¿sí? Además son sillas que va a utilizar todo el mundo que en principio no van a ser de nadie, no se van a cuidar, la gente no se va a apropiar de ellas entonces utilizar sillas que sean ajustables con mecanismos puede que se deterioren más fácil. Entonces ahí uno dice, ¿se justifica o no se justifica utilizar X tipo de silla o diseñarla de X manera? Entonces todo depende del contexto en el cual se establezca el diseño, ¿sí? Todo depende de a qué esté dirigido, el presupuesto sobre el cual se va a trabajar, bueno, una serie de variables que evidencian que diseñar es un proceso complejo y eso es lo que lo hace chévere, lo que lo hace, digamos, interesante, es lo que justifica nuestra existencia en la realidad. Bueno, aquí he desarrollado un ejemplo rapidito de un puesto de trabajo de mesa. Simplemente es el dimensionamiento. Yo no voy a establecer qué forma va a tener el diseño concretamente, ¿sí? Pero sí quiero establecer cuáles deberían ser las dimensiones de un puesto de trabajo con silla y escritorio, ¿sí? Específicamente las alturas de algunos elementos, no todos, solamente va a ser con las alturas del asiento y la altura de la mesa, para ver qué criterios podríamos involucrar aquí. Y como digo, aquí uno puede involucrar otros criterios adicionales y tratar de llegar a un diseño pues, más pertinente, digamos, refinar más las variables. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí a partir del principio de que listo, no, 412 percentil hombre en percentil 50, altura pupitre, ¿sí? Para definir la altura del asiento. Podría ser 39, bueno, es como 1.8 centímetros, no me parece tan grave esa altura. Podría ser de 39 centímetros de altura y funciona bien también. Yo ya había construido este con el 42, con el 41 lo voy a dejar en 41. ¿Sí? Listo, eso garantiza que, como vimos en el caso arriba de la silla, pues buena parte de la población pueda sentarse y pues si hay personas más pequeñas, pues pueden tener aquí un apoyapiés y ya resuelven el apoyo con el apoyapiés y hay una respuesta aquí. Ya sea que sea más sofisticado, con un apoyo más bonito, o un apoyapiés simplemente aquí en el piso. Ahí lo que hay son respuestas. Partamos entonces de esa altura de 412 del asiento y tenemos también una superficie que es aquí. La altura de la superficie, ¿de qué depende? Vamos a enfocarnos un momentico en la altura de la superficie. La altura de la superficie de trabajo del escritorio, de la tabla de la mesa, va a depender, primero, e idealmente debería obedecer a la altura del brazo y del codo. Lo ideal es que el brazo y el codo me generen, digamos, el antebrazo me genere una posición horizontal continua con la superficie. Eso sería lo ideal solamente considerando el criterio del antebrazo, ¿sí? Pero hay otros criterios que hay que tener en cuenta. Si partiéramos de ese criterio solamente del antebrazo y el codo, entonces, ¿qué haríamos? Nos vamos a mirar, en el caso de hombres, bueno, aquí me enfoqué mucho en hombres, pero por ejemplo ustedes podrían tomar hombres y mujeres y sacar el promedio en percentil. Entonces, eh, tenemos que ver la altura del codo. ¿Cómo se mide la altura del codo? Fíjense, yo aquí revisé pues, en posición sedente, hay una cota que es la cota que se llama 25, ¿sí? Que va desde la altura del asiento hasta la altura del codo, ¿sí? Vamos a ver esa cota 25, esa está por aquí. Altura, cota, ¿dónde está? Es que no te veo. Ah, aquí está, 25, altura, codo, sentado. En hombres, tenemos que la más chiquita, es decir, percentil 5 por mínimas, es 201. ¿Sí? Y uno diría, bueno, si tenemos una altura lo más baja posible y podemos que los hombres y mujeres más grandes puedan entrar debajo de esa superficie,
pues eso es óptimo, porque garantizamos que el codo siempre quede, digamos, las manos queden lo más bajas posibles, garantizando que el codo, la relación con el codo y el antebrazo, busquen por lo menos siempre esa postura horizontal, ¿sí? Pero mirando estas tablas, pues me di cuenta que el 201 tiene 201 milímetros desde la altura del asiento, desde la altura popitea, hasta la altura del codo, es decir, 20 centímetros y 1 milímetro. Las mujeres, aquí también está el dato, es de 207, es un poco mayor, ¿sí? Resultó siendo así, ¿sí? Así dio el estudio. Me pareció muy curioso, pensaría que debería ser menos en las mujeres, pero en este caso resultó un poco más. ¿A qué se puede deber? Pues que las mujeres tienen unos glúteos en general un poco más grandes, más prominentes y unas caderas más grandes, y eso hace que la altura del codo suba. Esa puede ser una razón que lo explique. Tiene 207, entonces yo lo que hice fue tomar ese 207 de la mujer más pequeña, lo tomé como referencia, no, de hecho tomé el del hombre, porque es que el del hombre es el más pequeño. Entonces en principio dije, listo, vámonos con el hombre. Entonces a esa altura de 412, que es esta cota que yo tengo aquí, y fíjense la importancia del dibujo y la representación, los diagramitas, del garabatear a mano alzada. Entonces, tengo 412, proyecto esa altura, y le sumo los 201, me fui al fin por el del hombre, pues porque el hombre es la cota más chiquita, y yo primero quise probar con esa tesis de si logro una superficie más baja para garantizar eso, para garantizar, digamos, esa relación amable con la muñeca. 201 y aquí lo puse más o menos y me daría más o menos por aquí, ¿sí? Si ustedes lo están haciendo a mano alzada, sí es importante que lo hagan con medidas, con una escala, con un escalímetro en papel, o tal vez pues, también podrían hacerlo en AutoCAD, bueno, parece un poquito más tieso, pero también se puede. Aquí encontré esas recomendaciones que uno debe tener, específicamente esas dos gráficas, la de acá y la de acá, pues siempre me recomiendan buscar que, por un lado, la superficie no me talle en el antebrazo, ¿sí? Eso es incorrecto, aquí me está tallando y vean cómo el cuerpo aquí se deforma con la tabla. Tengo que tener alternativas que me ayuden a minimizar, amortiguar pues ese que me talle, ¿sí? A evitar eso. Y también debo evitar que la inclinación de los antebrazos llegue en relación a la mesa, llegue inclinado, debería ser lo más horizontal posible. Una recomendación es utilizar los codos, los apoyabrazos en las sillas, ¿sí? En este caso yo estoy buscando tratar de mantener la altura mínima de la superficie. Ojo porque estoy solamente tomando un criterio que es la altura del codo, ¿sí? Pero estoy partiendo de esa idea. Y entonces voy a tener que la altura de esa superficie va a ser la sumatoria de ese 412 y la altura de ese 201, que en hombres es 201 y en mujeres 207, lo mantengo en 201 a ver qué pasa. Entonces 412 más 201 me da 613. Entonces desde el punto de vista de la altura del codo, 613 es una altura óptima para que me queden cómodos los brazos, los antebrazos. No me tallen, la circulación fluya, nada me tallen ni el borde de la mesa. Y digamos que la circulación siempre no tenga que volver a subir la circulación en una pendiente en el antebrazo, una inclinación que tenga el antebrazo, ¿no? Lo más horizontal posible. ¿Sí? 613. Ahora ahí es cuando comienzo a tener problemas, porque es que yo no puedo diseñar considerando solamente la altura del antebrazo y del codo, ¿cierto? Que es de donde proviene el antebrazo. Hay otras variables. Una variable, ¿cuál puede ser? Pues que la mesa, la superficie de la mesa, tiene un grosor la tabla y además debe tener una estructura por debajo. Yo podría decir, estimemos que pues por lo menos esa estructura va a tener 5 centímetros, o sea, 50 milímetros, esa estructura de esa mesa, de esa superficie. Es decir, esos 613 hacia abajo van a tener un espesor que yo digo puede ser 50 centímetros. Por lo tanto, van a quedar libres por debajo de la mesa 563 milímetros. Es decir, a 613 le resto 50 y creo que me da 563 milímetros. Y ahí es cuando comenzamos a tener problemas, porque si tengo 563 milímetros de espacio libre por debajo de la mesa hasta el piso, y una persona percentil que tenga, digamos, la altura de la rodilla, vamos a ver cuál es la altura de la rodilla de un hombre en percentil 95. Altura rodilla, que es la cota 27, 556 milímetros, que es esta cota, la cota 27.
La altura de la rodilla sentado, se llama eso. Entonces, ahí es donde toca decir, ojo, porque es que también tenemos que pensar en tolerancias. O sea, primero la rodilla no se va a quedar quieta todo el tiempo. La persona tiene que poder ingresar debajo de la mesa sus rodillas, es decir, tiene que poder incorporarse, entrar y salir, ¿sí? Tiene que tener un espacio libre si se cansa, si quiere cambiar de postura, si en un momento quiere cruzar las piernas, o si en un momento quiere, bueno, cruzar las piernas no me parece tampoco necesario, pero cambiar de postura, moverse hacia un lado, al otro, levantar, estirarse, eh, o si va a tener un apoyapiés que le va a subir un poquito de altura para evitar que le talle, que le talle aquí el asiento, aunque bueno, de por sí el percentil 95 no, no, no tendría por qué tallarle, pero debe tener espacio para la movilidad, ¿cierto? Libertad, al menos unos 8 centímetros, entonces uno dice, pucha, ahí es cuando uno dice, de 556 a 563, tengo nada más 7 milímetros, 7 milímetros. La persona se puede lastimar en algún momento, le va a incomodar, hay que darle por lo menos otros 8 centímetros, ¿sí? Para que las piernas queden libres, ¿sí? Otros 7 u 8 centímetros. Si yo al 603 entonces le sumo, digamos, sumémosle 8 centímetros. Este es un valor que yo estime, así como medio ojímetro. 8 centímetros me parece un espacio cómodo para uno moverse. Entonces, 613 milímetros más 8, bueno, 80 milímetros sería esto. No, 80 milímetros. Sería 613 más 80, sería 693, si no estoy mal, ¿no? Sí. 693 centímetros, milímetros. Entonces uno dice, ok, listo, esta cota, tacho. Lo mejor es que apunte más como a un 69, a un 600. Que no quiero hacer, voy a poner la X más suave para que no se borre el número. 693. ¿Mm? Si ustedes van y revisan la altura de un escritorio más o menos es de 70, de 71 centímetros. Es más o menos la medida estándar. Yo pienso que la medida óptima puede ser 67, 68 milímetros. ¿Mm? Si podemos bajarle un centímetro, ya ahí no es grave. Tenemos una tolerancia de 8 centímetros que nos permite de pronto quitarle uno. ¿Sí? Es decir, nunca hay que estar tan ajustados. ¿Sí? Entonces, 68, 69 centímetros me parece a mí que es la altura óptima. Si ustedes miran cualquier escritorio en sus casas, el escritorio va a tener más o menos 70, 71, si es un escritorio estático, ¿sí? Que como les digo, esto probablemente proviene de un estándar que se ha simplemente asimilado que de medidas norteamericanas, porque pues es que los productos que consumimos nosotros, muchos son de origen extranjero los diseños, o si son de origen latinoamericano, pues se fusilan las medidas, es decir, se copian las medidas y ya no hay mayor reflexión. Si hacemos la reflexión, debería ser un poquito más bajito. Ahora, ¿esa superficie de qué depende? Pues de la actividad. El estándar, como les digo, es de 710 milímetros. Aquí yo dibujé cómo sería más o menos la altura de 710. ¿Sí? Y ya tenemos un argumento de por qué debería tener esa altura. Eso implica que sí o sí vamos a tener aquí un punto crítico. Así sea con los 68 centímetros, va a haber un punto un poco crítico. Tenemos que ver aquí qué va a pasar en este punto. O sea, o tengo este punto crítico aquí, o tengo este punto crítico aquí. Tengo uno con la rodilla, o tengo uno con el borde de la mesa respecto a la muñeca y al antebrazo. Escojan cuál punto crítico es más fácil de resolver. El de la mesa es un poco difícil. El del borde el de debajo de la mesa es un poco difícil, de la rodilla. ¿Sí? Pero el del borde de la mesa se puede resolver. Yo puedo de pronto diseñar aquí el borde de la mesa con una inclinación, puedo hacerle un bisel, puedo poner una almohadilla. Puede haber otros recursos con los cuales yo trate de resolver ese conflicto. ¿Sí? Ahí es donde también entra el proceso creativo, ¿no? ¿Qué nos sugieren estas recomendaciones? Pues una almohadilla, por ejemplo. ¿Sí? Que si me va a cambiar el ángulo, pues o sea, tratar de generar un antebrazo que me genere el ángulo más horizontal o algo que me evite que me tache. ¿Sí? Si yo abro los brazos un poco, pues ya ese ángulo se vuelve un poco, en la vista lateral, pues se va a volver más horizontal, ¿no? El punto va a tender a subir un poquito.
Ahora, yo tengo mi problema, por ejemplo, a mí no me parece tan bueno los sillas con antebrazo, porque el antebrazo me parece que a veces no le permite a uno acercarse bien a la superficie, y mejor dicho, no hay diseño perfecto. Ahí es donde uno tiene que comenzar a ver el problema y desde ahí ver qué soluciona, qué propone. Iba entonces al tema del uso con las superficies de trabajo. Las superficies de trabajo, pues claro, si yo estoy pensando en un escritorio que está pensado para dibujar, en todo caso es bueno que la superficie sea un poquito más baja porque me va a permitir a mí, si la superficie fuera lo más baja posible, pues me va a permitir tener el brazo, como les digo, en posición un poco más recta y si la mesa tiene que ser horizontal por algún requisito, por alguna limitación, pues tengo una perspectiva del dibujo más frontal. En cambio, si la superficie se va subiendo, aquí exagero, pues el ángulo va a ser un poco más oblicuo, ¿sí? Y entonces no es tan óptimo para dibujo. Ahora, lo ideal para dibujo sería entonces que la mesa, efectivamente existen mesas de dibujo que se pueden inclinar, eso es otra alternativa, ¿sí? Entonces fíjense que ahí es donde va todas las variedades de diseño de acuerdo a qué especialidad. Si es una mesa de computador, de pronto no se necesita tan bajita como para dibujo. Para dibujar sí me parece mejor bajita. Por experiencia propia lo digo y ahí lo que uno podría buscar es una superficie cuya estructura sea lo más delgada posible, que sea menos de 50 milímetros. Si tengo la posibilidad de inclinarlo, pues para ciertas condiciones de dibujo es mejor. Para el computador, un poquito más de altura puede estar bien, además de, es decir, dentro de los 68, 69, 70 centímetros puede funcionar. Además, tener en cuenta la variable del monitor que siempre debe mantenernos la vista horizontal. Pero bueno, en este caso el escritorio que he escogido es un escritorio, bueno, acá hay problemas de ergonomía porque el portátil precisamente nos trae muchos problemas de ergonomía. Por eso también hay elementos para adaptar la altura del teclado y del monitor de un portátil. Pero no me voy a meter con eso, que es otro tema. Bueno, si es para comer, está bien que tenga más altura. Por ejemplo, los comedores pueden tener 74 centímetros, 73, 74, ¿sí? Primero, pues porque la actividad de comer es una actividad que no dura tanto tiempo. ¿Sí? Yo en un escritorio voy a estar por horas trabajando. Obviamente lo recomendable es hacer pausas activas. Pero en una comida yo voy a estar no más de una hora. ¿Sí? No más de una hora, ¿cierto? Y lo otro es que también necesito precisión. ¿Sí? Entonces, claro, manipular los alimentos implica precisión, que no se me riegue la cuchara con la sopa o el desplazamiento desde el plato hacia la boca, pues que sea más corto. Entonces, si la altura de la mesa es mayor, pues esa distancia se reduce. ¿Sí? Entonces, para actividades de precisión, que la altura suba un poquitico, está bien. ¿Sí? Ahí es donde uno tiene que evaluar y tratar de entender y racionalizar, bueno, qué conviene y qué no conviene en qué tipo de actividad. Como les digo, no hay absolutos. Aquí, por ejemplo, encontré esta gráfica que me parece chévere. ¿Sí? En este caso es una superficie de trabajo para posición de pie, que me muestra la altura para hombre y para mujer ideal si yo quiero hacer trabajos de precisión, si quiero hacer un trabajo de poco esfuerzo o un trabajo de mayor esfuerzo. ¿Sí? Por ejemplo, lavar la ropa, por eso los lavaderos para lavar la ropa son más bajos. Si es más bajo, yo puedo inclinarme y hacer más fuerza. ¿Sí? Entendiendo que lavar la ropa, además con la ayuda de la lavadora, pues debería ser una actividad que no implica tanto tiempo y pues por lo tanto no esperamos que genere un impacto tan grande. Puede generarlo, sí. Fíjense lo complejo que es diseñar. Entonces tengo un trabajo esforzado en el que, o yo estoy de pronto en la carpintería martillando, entonces una superficie más baja me permite aplicar mejor los esfuerzos, generar más presión, tener más control sobre el material que estoy trabajando a través de la fuerza. El trabajo de precisión, en cambio, implica más altura. Primero porque no tengo que hacer tanta fuerza, realmente lo que implica es motricidad fina. Y para la motricidad fina es ideal que yo apoye los codos, ¿sí? De manera que tenga un soporte para los codos. Puedo abrir los codos un poquito para que esa altura suba un poco más. ¿Sí? Que pide que los brazos estén un poquito abiertos para que la altura de la superficie suba un poco más, los codos se abren. Y además pues tengo más cercanía a los ojos precisamente para esa precisión. Por ejemplo, una actividad aquí de mantenimiento para relojería o un electrodoméstico, un man que está ahí pegándole a la soldadura
y generando ahí algún arreglo electrónico, por ejemplo. Y trabajo intermedio, ¿no? Que sería este caso. Entonces, fíjense, tomamos como nivel cero aquí esta cota y más o menos llegando al 10 centímetros más arriba sobre esta cota está la de trabajo de precisión y casi 20 centímetros bajo de esa cota pues está el trabajo sobre el trabajo esforzado. Y aquí nos da las alturas, entre 70 y 90 para hombres, entre 70 y 85 para mujeres. Ahí están las medidas. Eh, bueno, aquí ¿qué pasa? Pues que igual esto puede ser de pie o en posición sedente. Pues ¿qué cambia? Pues que la altura de los pies va a hacer que el sistema cambie toda su altura. Depende en qué momentos vamos de pie, en qué momentos vamos sentados, sentado en actividad de precisión o sentado en trabajo esforzado. Bueno, que sentado en trabajo esforzado no es tan frecuente, pero sí para el dibujo, por ejemplo. Bueno, ahí es donde uno va analizando. Y aquí alternativas en vista lateral de cómo puedo relacionarme yo con una superficie de trabajo para computador, ¿sí? Lo más óptimo posible. Si estoy en posición sedente, vean que el talón va al piso, o puedo tener un apoyapiés que me permita estirarme un poco más sin que me talle aquí la fosa pupitre o el borde del asiento. O en posición de pie cuando estamos en un buscador en una biblioteca. Cuando entramos a la biblioteca, pues muchos buscadores en computador de la biblioteca, si estoy buscando un libro, pues no tiene sillas porque esa búsqueda durará 5 minutos. ¿Sí? Entonces puedo tener aquí un apoyo al frente que me ayude a tener más estabilidad. O puedo tener una silla alta. Fíjense que las sillas altas, las que son sillas para barras, esas sí tienen el apoyapiés precisamente por eso. ¿Sí? Bueno, etcétera. Entonces, esos son como criterios para dimensionar. ¿Sí? Ustedes son los que deben buscar cuáles son las tablas antropométricas más adecuadas, qué tabla, digamos, se aproxima mejor a tratar de entender el fenómeno específico de acuerdo al proyecto de diseño que ustedes tengan. Eh, Finalmente, quiero introducirlos a un concepto que es el de la somatografía, que es esto que vemos aquí abajo. Las somatografías son representaciones esquemáticas donde visualizamos el producto al tiempo que el cuerpo humano, pero de una manera diagramática, es decir, abstracta, pero lo suficientemente detallada como para que sean objetivos los datos que queremos plasmar aquí. Entonces, la somatografía, ¿qué quiere plasmar allí? Datos antropométricos. ¿Sí? Tengo aquí unos ejemplos de somatografía. Por ejemplo, aquí hay una somatografía mediante la cual, o sea, la somatografía se vuelve el instrumento mediante el cual yo dimensiono. ¿Sí? Es un diagrama que tengo que hacer y ustedes tienen que hacer si están diseñando. ¿Sí? Esto es diseñar. ¿Sí? O sea, hay que sacar dibujos, los que sean necesarios, para entender X variables del problema. ¿Sí? En este caso, antropométricamente. Entonces, deben dibujar la figura humana a escala, con las medidas a escala, basados en la figura, en las tablas antropométricas, de acuerdo a los percentiles que ustedes consideren más pertinentes. ¿Sí? A todos los que se involucren, ¿sí? Y pues poner cotas también y ver de dónde van saliendo esas cotas. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, estos son ejemplos. En el caso de un escritorio, y aquí en caso de una mesa o unos mobiliarios para diferentes actividades. En este caso, pues estas cotas están muy generales. Digamos que estas están más enfocadas en entender dimensiones generales de los muebles. Me gusta más el de la izquierda porque está más orientado a entender en detalle la relación con el cuerpo humano. ¿Sí? O en este caso, por ejemplo, que es un elemento para facilitar la movilidad de una persona que tiene limitación motriz en el tren inferior, las piernas. Eh, no tiene cotas, pero pues tenemos aquí una representación que procura o que busca entender el dimensionamiento del producto y la relación postural que va a tener con el producto, con la propuesta, ¿sí? En diferentes situaciones de uso. Entonces, con los chicos que van a diseñar, desde el punto de vista antropométrico, es necesario que, así como yo hice este dibujo acá, obviamente este dibujo está incompleto, ¿sí? Pero fíjense, esto es una somatografía. Yo cogí y medí, dimensioné, puede ser a escala, pues aquí en aquí está un poco más a ojo porque yo aquí estoy trabajando con Photoshop,
pero esto se hace a mano alzada o a mano con regla o en AutoCAD, como le quede más cómodo. Donde, digamos, un diagrama donde usted dibuje muy bien su mesa y si dice, listo, es que la mesa va a tener aquí un volumen, pues nuestro enfoque no va a ser desarrollo productivo en este caso, pero hay que considerar algunos elementos que son básicos, cómo va a ser la estructura, por dónde van a ir las patas, si las patas van por detrás, la estructura, ¿sí? Si esto viene aquí y se inclina, bueno, yo qué sé, cómo va a ser la silla, si también tenemos que diseñar la silla, si la silla tiene X diseño, si tiene el apoyapiés, el tema, si tiene apoyo lumbar, si tiene un apoyo lumbar con estas características. Entonces deben mostrar en vista lateral el producto, ver la relación con el cuerpo humano, dibujar y sobreponer, por ejemplo, ven que aquí yo tengo sobrepuestas dos eh, figuras humanas, una de la altura de la rodilla en percentil hombre, percentil 95 y otra en percentil 50, ¿sí? Y de hecho acá hay otra que no la ven, vean, aquí está con el apoyapiés, ¿sí? Entonces podría yo darle un color a cada uno, ¿no? Y tratar de entender pues cómo es el fenómeno con las tres dimensiones que se consideraron para resolver X gestos. Se vuelve, se vuelve complejo, hay que plasmar todas esas medidas que ustedes consideraron para decir que por qué no tan alto, por qué no tan bajo, por qué en ese punto, ¿sí? Y así con la vista lateral, con las vistas que sean pertinentes, ¿cierto? En este caso, en la mesa también podría ser pertinente una vista superior. Eh, veamos. Somatografías. Si ustedes buscan somatografías en internet van a encontrar de muchos tipos. Bueno, también uno podría desarrollarla con fotos, si tuviera el prototipo o algún modelo, pues, ¿cierto? Pero también hay somatografías en planta. ¿Sí? Todas esas se construyen a través de las dimensiones que uno considere. No es válido, ustedes siempre hacen la pregunta, que ustedes tomen el muñequito de Panamericana, el Ergoman, que llaman. Vamos a ver qué pasa, que Ergoman si sale algo con Ergoman. Entonces, en el Ergoman a veces vamos a encontrar este, que es el que uno puede comprar en las papelerías, pero este Ergoman es un personaje, primero que está no concebido desde la antropometría específica que estamos trabajando. Es decir, estos muñequitos primero es un modelo que seguramente es un estándar internacional. Es un modelo además que estará inspirado en los cánones griegos, que eso es otra cosa totalmente distinta. El canon griego es un canon ideal que en la vida real no sucede, que es la estatura de la persona ocho veces su cabeza. En la realidad somos 6 veces la cabeza y los latinoamericanos éramos hasta los hombres, 6 veces la cabeza. A veces pasa. Entonces no nos sirve por ese lado, ¿sí? Y no tiene una relación antropométrica. O sea, la relación antropométrica que se plantea aquí existe, pero es ideal. Y nosotros, la ergonomía no se diseña para ideales, se diseña para situaciones muy específicas. Digamos, sí ideales, pero ideales dentro de nuestra realidad imperfecta. ¿Sí? No para ideales abstractos ni canónicos como las proporciones griegas. ¿Sí? Eso no aplica para el diseño industrial realmente cuando vamos a trabajar antropometría y ergonomía. Entonces, no. Ahí lo que toca hacer es que ustedes mismos construyan. Ustedes pueden tomar de pronto alguna somatografía que encuentren por internet, como esta que está vista en planta o esta en lateral, y ustedes mismos dibujando o deformando, ajustando estas medidas, adapten estas dimensiones de los muñequitos de acuerdo a los parámetros dimensionales que ustedes están hallando mediante las tablas antropométricas. Una manera práctica, ¿cuál es? Hacer ergomanes, entre comillas, digamos, somatografías con papel en vista lateral o en vista frontal articuladas. Y ustedes le ponen aquí los puntitos, recortan las partecitas en cartulina o en papel mantequilla y el muñequito se mueve. ¿Sí? Entonces así les permite, ustedes dicen, ok, este muñequito es percentil 5, este es percentil 95 y más o menos lo construyen de acuerdo a las medidas que necesiten y con eso van construyendo el elemento y dimensionan, ¿sí? Yo lo que hago es directamente dibujarlo, porque pues a mí se me da dibujar, yo siempre lo dibujo. Voy a tratar de, sí, yo creo que les adjunto unos ejemplos que yo hice para el dimensionamiento de un mobiliario, que ojo porque es un mueble
que no es un asiento, es un mueble para guardar cosas. Entonces sí hay que tener en cuenta el cuerpo humano, pero pues la relación no es tan directa como de pronto sí lo puede ser un puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es una somatografía y eso es lo que debemos trabajar. La somatografía debe tener las vistas del producto, con las vistas del cuerpo humano, con las cotas que se utilizaron indicando de dónde salió esa cota. ¿Qué método utilizo yo? Especifico. Ustedes pueden decir, listo, este 412. Ustedes pueden decir, nos basamos en población industrial de 18 a 64 años. Y aquí ustedes ya especifican 412 H de hombre, percentil 50. O M de mujer, percentil 50, percentil 95. Y especifican. ¿Sí? Eso debe acompañar las somatografías. Siempre. Para saber de dónde rayos, de dónde demonios están sacando todas las medidas. O si hicieron una resta como yo hice acá, que yo dije, no, pues nada, cojamos el percentil 50 del hombre y el percentil 50 de la mujer y saquemos el promedio y me dio 394 en la altura popitia. Muestren, digamos, de dónde sale eso. Ven que aquí yo también puse HP50 y MP50. ¿Sí? Y pueden enunciar por aquí, por ejemplo, población laboral industrial de 18 a 64, creo que es que va la vuelta, ¿no? Veamos. A 65. Entonces, claro, ahí uno dice, listo, ya hace, es decir, queda clara la ruta de pensamiento del proyectista que son ustedes en relación a las dimensiones del producto. ¿Listo? ¿Qué deben hacer para la siguiente sesión? Adelantar, digamos, generar esto. Generar en un pliego, en medio pliego, está bien. Igual va a ser digital, pero digamos que medio pliego. Hacer un render de contexto. Ahora sí, puede ser digital o a mano. Los render a mano también existen. ¿Sí? Son representaciones ya más realistas, donde veamos el contexto de uso, el usuario y los objetos involucrados, tanto el que ustedes diseñan como los objetos involucrados, ¿cierto? Si estamos diseñando para la habitación de un niño algún elemento, pues se debe ver la habitación del niño, los muebles de la habitación del niño y el objeto que están diseñando, ¿sí? O las personas involucradas, si es para varios niños. Eso depende de cada uno, ¿sí? Van a mencionar aquí, a ver, ¿cómo es la diagramación de esto? Van a coger ese pliego, ese medio pliego, perdón, y lo van a dividir en tercios, como un triqui, en tercios horizontales y verticales, ¿sí? Y sobre esa distribución, pues van a coger estos cuadrantes, estos módulos más bien. Entonces, dos modulitos aquí arriba para el render, medio modulito para, a ver, este módulo grande lo dividen en dos. El de arriba, la mitad de arriba, van a hablar de los puntos clave de la problemática, es decir, de la situación que ustedes decidieron abordar. Van a generar aquí, especificar, continuar teniendo en cuenta cuáles son las estrategias que están desarrollando la propuesta, es decir, cómo están resolviendo, cuáles son los gestos, los elementos, las ideas, los conceptos importantes mediante los cuales están resolviendo esa problemática. No, que el diseño es modular, que el diseño es adaptable, que el diseño es un sistema objetual. Aquí las estrategias, nombren ahí las ideas o estrategias mediante los cuales resuelven esos puntos clave de la problemática que están mencionados arriba. Por eso hay una flecha, pues porque debe haber una correlación. Lo que les estoy haciendo hacer aquí es simplemente una síntesis de lo que ya hemos hecho. Solo que quiero hacerlo de una manera ágil para que pues, podamos trabajarlo para este viernes. Secuencias de uso, que ya saben cómo son las secuencias de uso, pueden seguirse manteniendo a un nivel, digamos, obviamente ya la claridad del objeto debe ser más clara, ¿cierto? Pero digamos que puede seguir siendo caricaturizada la figura humana. Aquí no me importa tanto la antropometría a la perfección. Aquí queremos es una idea y una conceptualización de cómo se usa, seguir resolviéndolo, seguir evolucionando esa cuestión, ¿sí? Este cuadrante o estos dos cuadrantes para secuencia de uso.
interfaces. Aquí la idea es que ustedes hagan interfaces, es decir, diseño de interfaces en detalle con las manos, cómo va a ser el pulsador, cómo va a ser tal componente, cómo va a girar, cómo va, sí, es decir, cómo el usuario va a entender cómo se ejecutan, lo que ya les expliqué en ejemplos pasados. Esto debe ser muy específico. Y finalmente unas vistas más somatografías, es decir, las vistas del producto principales, digamos, no siempre tienen que ser las tres, horizontal, superior y lateral. ¿Qué? Horizontal, me perdí, superior que sería la horizontal, frontal que sería la vertical y lateral. No necesariamente tienen que ser esas tres siempre, eso siempre va a depender de cuáles son las vistas más importantes y necesarias para entender de manera más completa el producto. Hablábamos con Luisa que, pues, a ver, una vista lateral para un tapete, pues no tiene ningún sentido. Un tapete, si estamos diseñando un tapete, pues el tapete solamente se va a entender en vista superior y ya, se acabó. Pero, por ejemplo, otro artefacto más complejo, un control de PlayStation, toca en vista superior y en vista lateral. El escritorio toca en vista lateral y en vista superior, ¿sí? Este artefacto que es como una silla de ruedas, pues en vista lateral es importante, pero tal vez también en vista frontal. Entonces, las dos vistas más importantes, o las tres, si de plano en las tres es importante, pues las tres, ¿sí? Y ya está. Secuencias de uso, ya les he explicado cómo se hacen, interfaces también les he explicado cómo se hacen, entonces pues la idea es tener esto eh, este viernes, digamos, poder terminar de concretarlo a partir de lo que algunos me mostraron hoy. ¿Listo? No sería más por ahora. Nos veremos el viernes, discutimos el viernes a ver cómo está la cuestión y muchas gracias.